Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo una vez más para compartir la palabra del Señor. Seguimos en nuestro recorrido por el libro de los Hechos. Estamos ya a la altura del capítulo 9, 10 y 11. Hoy quisiera invitarle para que meditemos un ratico en algunas porciones de estos capítulos. Vamos a iniciar leyendo el libro de los Hechos, capítulo 10. Versos 34 y 35, para tomar como base acerca de esta reflexión. Nuestro tema para esta hora, mientras usted consigue la cita bíblica allí en la Biblia, nuestro tema para esta hora es las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Muy bien, verso 34, capítulo 10, dice así. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Muy bien. Las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Recordemos un poquito lo que está en el capítulo 9, 10 y 11. Recorramos un poquito lo que está allí. Cuando el mensaje del Señor Jesucristo como Hijo de Dios, que era el mensaje que se predicaba por ese momento más fuertemente, el Señor Jesucristo como el Mesías que había de venir, cuando ese mensaje empezó a expandirse a otros lugares, como lo había dicho la palabra, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, cuando este mensaje empezó a salir de Judea para ir a las otras regiones, a otros lugares, sucedió que también dejó de ser de alguna manera el mensaje exclusivo para los judíos y se convirtió, como es el propósito de nuestro Dios, claro, en el mensaje de buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Esto es importante, aquí comenzamos. Dejó de ser un mensaje exclusivo para los judíos como se pensó en algún momento que pudiera ser, y se convirtió, que ya era, pero en ese momento tomó fuerza, en un mensaje de salvación para todo aquel que cree. En el Romanos capítulo 1, versículo 16, la Biblia nos habla también acerca de esto. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y muy interesante lo que sigue: al judío primeramente y también al griego. Y no solamente al griego, cuando dice que al griego se está refiriendo a todo aquel que cree, a todo aquel que se acerca al Señor Jesucristo. Volvamos a Hechos capítulo 10, por favor. El verso 32. Hechos capítulo 9. En el verso 32 entra de nuevo en escena el apóstol Pedro. Dice la palabra que Pedro, luego de que Saulo fue enviado a Tarso para que no corriera peligro su vida allí en Jerusalén, hubo tiempo de paz en la iglesia y entonces Pedro empezó a visitar a los hermanos, a todos los grupos de hermanos que habían empezado a creer en otras regiones. Y dice la palabra que se fue a una región allí cerca de Jerusalén que se llamaba, o se llama Lida, no sé si en este tiempo se llamará todavía, perdónenme, no conozco personalmente allí. Se fue a Lida y allí ocurrió un milagro maravilloso en el nombre del Señor. Se encontró Pedro con un hombre llamado Eneas, que era un hombre paralítico, que no podía movilizarse, y el Señor hizo un milagro en la vida de Eneas a través de Pedro. Eneas fue sanado. Lida era una región que quedaba cerca a Jope, y luego de estar allí en Lida, Pedro se fue a la región de Jope. Le mandaron llamar porque allí en Jope murió una mujer creyente, seguidora del Señor Jesucristo, una mujer de muy buenas obras, pero falleció. Le mandaron llamar para ver qué se podía hacer. Una mujer que se llamaba Tabitá. Pedro se fue allí a Jope, ocurrió allí también una maravilla del Señor. Tabitá resucitó en el nombre del Señor. Y Pedro se quedó por un tiempo allí en la ciudad de Jope, en la casa de un cierto hermano que se llamaba Simón, que su labor era curtir pieles. Y dice la palabra que Pedro se quedó allí muchos días, tal vez para compartir con los hermanos también desde allí. Estando Pedro allí, ocurrió un suceso sorprendente que nos indica
cómo el Señor desea que todo aquel que cree sea salvo. Que el mensaje no sea solamente exclusivo para unos o para algunos preferidos, sino para todo aquel que puede creer. Estando Pedro allí donde Simón, en otra ciudad, estaba un hombre llamado Cornelio. Cornelio era un hombre romano, un soldado. Pero dice la palabra que Cornelio era temeroso de Dios, que hacía también buenas obras. Dios le habló a Cornelio y le dijo: vea, mande a traer a un Pedro que está por allá en Jope, en la casa de un cierto Simón, y le dio como la dirección, todas las indicaciones del Señor a Cornelio. Y Cornelio hizo caso al Señor, mandó a llamar a Pedro. Mientras tanto, mientras estos hombres que iban a traer a Pedro a Jope, en Jope ocurría algo. Pedro estaba allí, estaba orando, buscando al Señor, hablando con Dios, y el Señor le trajo una visión a Pedro. Y Pedro vio que en un gran lienzo habían animales, serpientes y diferentes tipos de animales, y una voz, la voz del Señor, que le decía: Pedro, mata y come. Pedro se sorprendió mucho. No podía ser. Pedro no podía entender esto, así que su respuesta fue: Señor, nunca he comido cosa inmunda, no puedo hacer esto. El Señor insistió: Pedro, mata y come. Una enseñanza le dio el Señor a Pedro antes de que llegaran los hombres a convidarlo para donde estaba Cornelio. Escúcheme, el Señor le enseñó a Pedro y le dijo: no llames inmundo a lo que yo no he llamado inmundo. Hablando el Señor acerca de las personas, no solamente de los animales, Pedro pudo entender un poco de esto aquel día. Sin embargo, llegaron los hombres, preguntaron a Pedro, le contaron la historia, cómo Cornelio había visto un ángel, el Señor le había hablado, le había mandado llamar. Bueno, usted puede leer todo esto en capítulo 9, 10 y 11, libro de los Hechos. Pedro al siguiente día se fue con ellos hasta la casa de Cornelio. Resulta que Cornelio se había preparado para ese tiempo y había preparado una recepción con familiares, con amigos, para poder escuchar lo que Pedro tenía que decirles. Cuando Pedro llegó allí, estaban sorprendidos: ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me mandan llamar? Y Cornelio le contó: vea, hace unos días yo estaba orando, el Señor, Cornelio estaba en ayuno, en oración, el Señor me habló, un ángel, y me dijo que mandara a llamar a un Pedro, así, le contó toda la historia, todo empalmaba muy bien, y Cornelio soltó una declaración y dijo: el Señor nos dijo que usted nos hablaría, y aquí estamos, para oír lo que usted tiene que decirnos en el nombre del Señor. Es maravilloso cómo el Señor ha organizado todo esto. Quiero resaltar esto porque es sumamente importante. Cornelio, su familia, tal vez quienes estaban allí en aquella reunión, no eran judíos. No eran judíos. Hoy, por eso estoy enfatizando en esto: las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Inicialmente los judíos creían que el mensaje del Señor era exclusivo para el pueblo judío, no para los demás. Pero llegó el momento en el que otros debían también escuchar este mensaje. Estando allí, Pedro comenzó a hablar y a contar acerca del Señor Jesucristo a esta gente. Y dice la palabra que mientras ellos oían el mensaje, cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos. Esto es importante. Es una señal del cielo. No fue Pedro que lo ministró. No era Pedro que quería que ellos recibieran el Espíritu Santo. Pedro habló del Señor Jesucristo, de lo que Cristo era, de lo que Él había hecho. Y en aquel momento el Espíritu Santo cayó sobre la gente. Era una señal para Cornelio y su familia, pero también era una señal para Pedro y las personas que iban acompañando a Pedro, que eran judíos. No solamente estaría sorprendido Cornelio y su familia con todo lo que estaba aconteciendo. Uno de los más sorprendidos con esto tal vez era Pedro. No lo podía creer tal vez en el momento. Era sorprendente que el Espíritu Santo cayera sobre los gentiles, también como lo había hecho con los judíos. Ellos estaban realmente sorprendidos. Algo maravilloso
estaba enseñando el Señor allí. Después de este suceso tan maravilloso, bueno, le pidieron a Pedro que se quedara unos días allí con Cornelio, con la gente que estaba allí, seguramente con el deseo de poder aprender un poco más. De seguro Pedro se estuvo allí unos días. Sin embargo, Pedro tuvo que volver a Jerusalén, y cuando volvió a Jerusalén, Pedro se encuentra con una discusión, ¿no? Los judíos de Jerusalén se estaban preguntando y le preguntaron a Pedro: ¿cómo así? ¿Qué es lo que pasa? Usted, un judío, una persona con el temor que usted tiene, y entrando en la casa de esa gente que no es judía y participando con ellos, pues para los judíos eso no era normal, eso era algo desagradable, algo de lo que ellos no estaban acostumbrados, que no se podía hacer. Y entonces Pedro comienza a explicarle a ellos todo lo que ha acontecido desde el principio. Como él estando allí en Jope, el Señor le habló, le dijo que fuera allí, lo que aconteció con Cornelio, y puso de testigo esto que es tan importante. Pedro dijo: bueno, yo estaba hablándoles a ellos y el Espíritu Santo cayó sobre ellos, el Señor hizo eso, y si el Señor lo hace, ¿quién soy yo para decir que no se puede hacer? Porque aclaro, no solamente ellos fueron llenos del Espíritu Santo, sino que también se bautizaron en agua, y eso es muy importante. Luego de que visitó allí a Cornelio y fue a Jerusalén para dar toda esta explicación, bueno, es importante resaltar que el Evangelio no era solamente para los judíos, sino también para lo que en algunos términos se ha llamado los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles son conocidos como aquellos que no son judíos, son sencillamente de otra nacionalidad. Pero quiero aclarar esto, muy importante: el Evangelio, el cristianismo, no es exclusivo de los judíos, es para todo aquel que cree. Y escúcheme, esto también es importante. Este pasaje nos da luz, nos enseña un principio vital. Nosotros, que no somos judíos, tal vez usted que me está oyendo, que no es judío, no hay necesidad de convertirse en un judío para ser alcanzado por la salvación del mensaje de nuestro Señor. Es que hoy en día hay corrientes así, que creen que deben convertirse en judíos primero para luego poder ser cristianos o tener la salvación en el Señor. Claro que no. El mensaje también es para nosotros, aunque no seamos judíos. Por favor, nunca vaya a olvidar eso que le estoy compartiendo. Gentil era todo aquel que no era judío, pero la mayoría de los judíos creían o pensaban que Dios ofrecía salvación solamente para ellos. Otro grupo pensaban que la salvación era para aquellos que se convertían primero en judíos y entonces sí, luego podían convertirse al cristianismo. Pues ambos grupos estaban totalmente equivocados. Dios escogió a los judíos inicialmente, les enseñó sus leyes, eso es claro, y les dio la tarea de que ellos llevaran el mensaje a toda la tierra. Pero el mensaje, la salvación y el hecho de ser cristianos es para todo aquel que cree, no para el que se convierte en judío. Usted que está allí puede decir amén. Bien, sigamos con nuestro recorrido. En el capítulo 11, a partir del verso 19, se cuenta cómo los gentiles empezaron a creer en una ciudad por allá lejos de Jerusalén que se llamaba Antioquía. ¿Cómo llegó el mensaje allí? Cuando mataron a Esteban, tal vez usted lo recuerda, lo hablamos unos capítulos antes, muchos judíos fueron esparcidos por muchos lugares, se fueron a regiones lejanas, fueron donde fueron compartiendo el mensaje del Señor y muchas personas fueron creyendo. Dice la Escritura que este mensaje llegó a oídos de unos varones en Chipre y de Cirene, y ellos también hablaron ese mensaje en Antioquía a gente griega, gente que no era judía. Y dice la Escritura que muchos de ellos creyeron el mensaje. Allí en Antioquía estaba pasando algo. La gente estaba creyendo en Cristo, aunque ellos no eran judíos. Llegó la noticia entonces a Jerusalén y contaron en Jerusalén: oiga, por allá en esa región lejana la gente está creyendo, y resulta que no son judíos, son de otras nacionalidades, pero están creyendo y están entregando su vida al Señor Jesucristo. Pues luego de esta noticia entonces
Bernabé, uno de los discípulos que estaba allí en Jerusalén, fue enviado hasta Antioquía para ver qué pasaba. Bernabé fue allí, vio que el asunto era real, que eso estaba aconteciendo, y Bernabé siguió predicando allí. Más gente creía en el Señor. Luego Bernabé se dirigió a la ciudad de Tarso y se trajo a Saulo, el que habían enviado a Tarso para que no lo mataran en Jerusalén. Se fue y se trajo a Saulo. Se vinieron los dos, Saulo y Bernabé, para Antioquía y empezaron a enseñar allí a los hermanos. Dice la palabra que pasaron allí un año enseñando a los hermanos lo que era el evangelio, el temor de Dios, a Cristo como el Mesías. ¡Qué maravilloso! ¿Sabe qué me gusta? La escritura dice que allí en Antioquía fue el lugar donde por primera vez se llamó cristianos a los discípulos, a todo aquel que creía en el Señor Jesucristo. Me gustaría que usted tuviera ese temor en su corazón y usted pudiera también decir conmigo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío, pero también al resto del mundo, a todo aquel que cree, entre esos nosotros, usted y yo. Usted ojalá pueda repetirlo y asumirlo en su corazón también. Mis amados, no debemos permitir que ninguna barrera, ni lingüística, ni cultural, ni prejuicios, ni geográfica, ni de raza, ni de nivel económico o de nivel educativo se interponga para la extensión del evangelio. El evangelio es para todos. El mensaje de salvación es para todos y debe correr, debe correr. Si usted ha sido bendecido con este mensaje, usted puede compartirlo con alguien para que otros también puedan escuchar el buen mensaje de nuestro Señor. Hay buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué le parece si terminamos haciendo un momento de oración? Incline su rostro conmigo, por favor. Padre Celestial, oramos en esta hora y pedimos tu ayuda para poder llevar tu mensaje a todos aquellos que lo necesitan. A todos aquellos, Señor, que no lo han oído o que aún no han entregado su vida. Ayúdanos a llevarlo hasta allí. Por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amado Dios, gracias. Tú nos hiciste a muchos de nosotros no judíos, sencillamente de otra nacionalidad. Pero gracias, porque aún así tu mensaje ha llegado, nos ha alcanzado, tu amor y tu gracia. Que así sea, Señor, para muchos más. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Quiero decirle una cosa más. Si usted no ha depositado su fe en el Señor Jesucristo, hágalo ahora. No es tarde. Hay salvación para todo aquel que cree.